Bueno, Teo es casi tan gringo como el gallo pinto. Tiene 30 años de experiencia profesional con sistemas Unix y derivados. Es graduado de Georgia Tech, bachillerato y maestría. Ha estado trabajando en los TICs basados en sistemas abiertos. Ha sido profesor en la materia en el Tecnológico de Costa Rica, consultor del PNUD y del BID y en una decena de países. Es cofundador de empresas como Internexo, Hardtrack y Exceptus. Durante los últimos 6 años ha dedicado al desarrollo e implementación de sistemas escalables y de alta disponibilidad en la nube. Con ustedes, Teo. Esto está funcionando. Gracias. Juan Vicente y Jim ya empezaron a motivarlos y los van a seguir motivando a montarse sobre el tren de Big Data en las organizaciones en las que trabajan. Entonces mi intención es presentar muy por encima, esto no tiene nada que ver, muy por encima algunos productos gratuitos de software para empezar a jugar con Big Data. ¿Se oye? Sí. Primero un poquito de definición, no para seguir gastando tiempo en lo que todas las presentaciones hablan, pero para ubicarnos a nosotros en a qué nos referimos con Big Data. Básicamente son, como ustedes saben, conjuntos de datos de alto volumen, de alto caudal, de alta velocidad, si quieren, en cuanto a la velocidad de captura y capacidad de almacenaje, que no pueden ser procesados con las herramientas que típicamente usamos hasta hace pocos años. Entonces esto lo hace una definición muy variable y muy subjetiva según dónde esté parado uno en su capacidad computacional. Lo que sí tienen en común todos los problemas es que los requerimientos de hardware son bastante más grandes de los que normalmente utilizamos en organizaciones tradicionales, tanto en capacidad de procesamiento, almacenaje, memoria RAM, etc. Esto tiene una implicación particular, que es que todas las soluciones de software de Big Data por su naturaleza requieren escalar los sistemas horizontalmente, es decir, no voy comprando una computadora más y más y más grande, sino que voy agregando varias similares según el caudal y agregación total de datos que yo tenga. De nuevo, la definición de Big Data puede ser ¿cuál es el problema para mí? Si para mí procesar 500 gigabytes de cierto tipo de datos requiere pensar y procesar con hardware y software que hasta ahora nunca he tenido que utilizar, entonces ese es el reto mío de Big Data. Pero hay organizaciones donde ese umbral de cuál es mi problema comienza en los 50 terabytes, por ejemplo. Entonces, solo porque Facebook hace cosas de cierto tamaño o hay agencias gubernamentales que trabajan a cierto tamaño Big Data, no significa que si yo soy pequeño yo no tenga problemas de Big Data. Los casos de uso típicos ya saben y van a seguir viendo más, lo de vista 360 grados de los clientes, es decir, el comportamiento online y offline de los clientes, servicios públicos, por ejemplo, análisis en tiempo real de consumo eléctrico en una red eléctrica o de análisis de una red celular en tiempo real, el famoso Internet of Things, que es esencialmente datos distintos de varios sensores de muchísimos dispositivos en todo el mundo enviando datos continuamente, como por ejemplo el que tiene Vicente en la muñeca. Ese es un pedacito del Internet of Things. Detección de fraudes, sistemas de estos ya existen desde hace años para detectar transacciones de tarjeta de crédito, por ejemplo, fraudulentas en tiempo real. Ahora, como hay más transacciones y hay algoritmos que se pueden beneficiar de muchos más datos, históricamente, poder hacer eso con Big Data. Y en general, agregación y exploración de datos que hasta ahorita están en distintos silos o bodegas de datos, ¿verdad? Traerlos en conjunto y hacer análisis que antes no se podía hacer porque estaban muy disjuntos. En general, uno podría decir que todos los problemas, yo voy a decir que los problemas de Big Data se pueden categorizar como de procesamiento analítico, real-time analytic processing, o de sistemas transaccionales en línea comunes, como los de sistemas financieros, sistemas de bolsas, sistemas de transacciones de redes telefónicas.
Y hay distintas soluciones de software y formas de entrarle a esos problemas según en qué categoría caigan. Primero, un comentario sobre qué es software libre. Estamos hablando de soluciones de software gratuito. A veces hay confusión entre gratuito y libre y abierto. Para efectos prácticos, lo que nos interesa es que el costo del licenciamiento del software sea cero o casi cero. Es decir, no nos vamos a escapar del costo del hardware ni del recurso humano, pero que no haya los tradicionales costos onerosos como usar software comercial. Esto no se menciona tanto, pero lo quiero señalar aquí. Una de las razones por las cuales usamos software abierto o libre o gratuito, según como le quieran llamar, no es solo, bueno, definitivamente no es por razones religiosas, ni mucho menos, siempre tiene que ser el más apropiado, ¿verdad, Roberto? Sino porque este tipo de software, por su naturaleza, corre en ambientes abiertos y no está amarrado a ningún hardware en particular. Sistemas de cómputo muy sofisticados y de alto rendimiento muchas veces están atados a ciertos tipos de servidores, y ya ahí entramos a palabras mayores en cuanto a costos y barreras de entrada. Sistemas abiertos me refiero no solo a los entornos Linux, Unix, sino cualquier entorno donde los compiladores típicos que yo use y el runtime environment tradicional que yo use, ahí están y son los que yo ya tengo. Es decir, que no hay otra barrera adicional para poder implementarlos. Hay montones de soluciones comerciales no gratuitas para Big Data, montones buenísimos, algunos como los que usan ustedes en Intel. No voy a hablar de esos aquí, pregúntenle a su representante de ventas para que les haga un demo, ¿verdad? Son realmente excelentes. Las herramientas las voy a dividir en dos grupos según el tipo de datos que manejan o o el enfoque que se le haga a la estructura de esos datos. Los no relacionales, es decir, los que no son de sistemas de bases de datos relacionales tradicionales, y los que sí son. Vamos a empezar con los no relacionales, los mal llamados no SQL o not only SQL. Básicamente son sistemas donde tengo estructuras variables o cambiantes o ausencia total de estructura de datos. El más conocido de esto es Apache Hadoop. Hadoop es una implementación abierta del framework de procesamiento en paralelo MapReduce de Google. Vamos a hablar Apache HBase por encima de Hadoop, MongoDB, Apache CouchDB y Cassandra, que también son hechos para datos conocidos como documentos, bases de datos orientados a documentos que tienen cierto tipo de estructura. Y después Solr y Elasticsearch, que son para búsqueda de texto abierto, texto completo. Estos productos fueron inventados en la última década, algunos en menos años, para solucionar problemas particulares para los cuales las herramientas tradicionales no estaban diseñadas o no podían solucionar bien. Como vamos a ver con Hadoop y en el caso de MapReduce, el enfoque de estas herramientas ha sido no solo en resolver los problemas específicos de cómo hago cierto tipo de búsquedas, cómo agrego información no muy estructurada, sino también en la escalabilidad y el alto rendimiento, ¿verdad? Hay clusters de Cassandra de cientos de nodos, y eso no es manipular el software de alguna manera rara, sino que de por sí está diseñado para hacerlo así. Y alto rendimiento, por definición, si tengo un montón de máquinas, la probabilidad de que alguno de ellos falle se vuelve alta. Entonces, ¿cómo hacer que el sistema siga funcionando sin interrupción de servicio o con servicios degradados ante la falla de uno o dos de ellos? Sin excepción, estos sistemas no son ACID, o sea, atomicidad, consistencia, integridad y durabilidad, que es una de las características de los sistemas relacionales que nosotros usamos siempre. Es decir, no están diseñados para usar en ambientes transaccionales donde requerimos esas cuatro características. Eso no significa que no sirven, eso no significa que son de juguete, ni mucho menos, sino que sirven para resolver cierto tipo de problemas y los resuelven muy bien.
Bueno, rápidamente, MapReduce, hace una década Google publicó un paper donde describe un modelo de procesamiento para resolver problemas de colecciones enormes de datos utilizando terminología de la programación funcional. Los que vienen de ciencias de comunicación, ciencias de computación, reconocerán esos dos términos. La idea es, tengo conjuntos muy grandes de datos y un montón de servidores, un montón siendo miles o decenas de miles o hasta cientos de miles, y datos que están de alguna manera pueden ser paralelizables, es decir, puedo subdividir el conjunto enorme de datos en pequeños subconjuntos que pueden ser procesados y así resuelto un problema de manera individual en cada procesador. El concepto de MapReduce es: tomo mi colección grande de datos, lo subdivido utilizando cierto tipo de función, que es la función map, distribuyo esos conjuntos a los nodos del clúster. Esos nodos a su vez pueden subdividir y subdistribuir a otros nodos de manera jerárquica en árbol, ¿verdad? Y cuando está todo distribuido en paralelo, cada procesador genera decenas de miles o cientos de miles de procesadores distintos, no a nivel teórico. Procesadores me refiero a computadoras individuales, quizá geográficamente distribuidas, no solo supercomputadoras con decenas de miles de procesadores en un solo lugar. Entonces el enfoque es en escalabilidad, tolerancia a fallas, por lo que mencioné antes, y optimización de la comunicación entre los procesadores. La comunicación cuando uno distribuye y envía los subconjuntos de datos, y cuando recupero las respuestas a los problemas. Entonces, Hadoop, seguro han leído todos acerca de esto, es un software muy usado. En verdad es todo un ecosistema en sí, muchos productos alrededor de Hadoop. Es un framework, ¿verdad? No es un programa en sí, que incluye el sistema de archivos distribuido, porque si estamos hablando de miles o decenas de miles de máquinas, el conjunto total de datos no puede caber en el almacenamiento de una máquina nada más. Entonces se crea una capa de abstracción de sistema de archivos por encima de todo el clúster. Software para administrar el clúster y las tareas que se asignan a cada procesador, y básicamente el ejecutor del algoritmo MapReduce. El programador, digamos, escribe las funciones map y reduce según el problema a resolver y según los datos que existen. Esto tiene sus problemas y viene a ser resuelto por las siguientes diapositivas que voy a mencionar ahorita. En principio hay que mencionar los casos de uso, porque es en general cualquier problema que puede ser altamente paralelizable. Hay clústeres de cientos de petabytes de datos donde aplican MapReduce todos los días. Y eso, como todos sabemos, esa cantidad de datos simplemente crece y crece y crece. Entonces, hay frameworks por encima de Hadoop, porque es bastante complicado programar las funciones map y reduce uno propio. Noten que aquí dice Apache Hive, Apache Pig. Yo anteriormente mencioné Apache Solr y Hadoop. Eso significa que estos proyectos de software abierto fueron apadrinados por el paraguas del Apache Software Foundation. Eso significa en la práctica que tiene el beneplácito de una de las comunidades de software abierto más importantes del mundo. Es decir, no son juguetes que alguien inventó y que quién sabe qué va a pasar, sino que son productos realmente activos. Entonces está Apache Hive. Hive significa panal, diseñado para datos más estructurados y tiene formas de hacerle queries más o menos SQL. Noten que siempre regresamos al ambiente relacional, pese a que todo el mundo anda diciendo que Big Data es no estructurado. Hive me parece que fue escrito por Yahoo y después puesto en open source. Pig, el cerdito, para datos no tan estructurados, es un lenguaje declarativo de alto nivel, más flexible que Hive. Cascading, pese a que es un infinitivo, así le pusieron al producto, es una capa de abstracción para diseñar y manejar workflows complejos en un clúster.
¿verdad? Usando Java. Todas estas cosas eventualmente regresan a los lenguajes de programación más conocidos por las razones obvias, ¿verdad? Porque así es como todos podemos programar en ellos. Y Spark, que salió de la Universidad de California, Berkeley, ahora es parte del proyecto Apache también, nos da operadores de alto nivel para escribir aplicaciones de MapReduce utilizando los lenguajes como Java, Scala, Python, y obviamente para problemas cuyos datos son, por decir así, amigables a MapReduce, es decir, conjuntos de datos cuyas soluciones pueden paralelizarse en grande. Entonces uno dice, bueno, quiero jugar con esto, tengo mis 100 gigabytes para empezar, ¿qué hago? Porque no tengo procesadores adicionales, no tengo máquinas que comprar. Resulta que los principales proveedores de infraestructura de nube, Amazon Web Services y Microsoft Azure, nos abren la puerta y tienen sistemas de plataforma como servicio, esencialmente Hadoop hosteado, por decir así, con todas las ventajas de la nube que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Cero barrera de entrada, no hay que hacer inversión capital, pay as you go, y sobre todo, lo que me gusta a mí, la elasticidad que según el presupuesto que yo tengo y el problema que yo tengo que resolver y en cuánto tiempo puedo agregar o quitar nodos del clúster, y siempre es pague por hora. Entonces, esto es una forma de decir, no hay excusas si uno quiere meterse a usar estas tecnologías. Nosotros tenemos el Por supuesto. ahí viene. Claudera. Gracias por llenar ahí. Si hubiera puesto todos, la lista se me hace muy larga, pero sí, por cortesía debí haber incluido el de IBM. Tiene otras herramientas propias mucho más sofisticadas que simplemente Hadoop hosteado en la nube. Entonces, y Jim va a hablar de ello. HBase, base de datos no relacional montado sobre Hadoop, orientado a columnas, también tolerante a fallas, distribuido, paralelizable, es lo que se llama Wide Column Store, que yo creo que cada registro tiene un número arbitrario de columnas, es decir, para estructuras de datos muy variables y cambiantes. Es esencialmente como si fuera un Key Value Store, donde tengo llave primaria para buscar un grupo de datos bidimensional. De nuevo, la diferencia entre, bueno, uno de los usuarios principales, Facebook Messaging Platform, nada trivial, ¿verdad? Si les funciona a ellos, no tiene por qué no funcionarme a mí. Modelado en el producto Bigtable que usa Google internamente. De nuevo, esto es el Hadoop clásico. El Hadoop en sí solo está optimizado para acceso, streaming access, de archivos enormes, es decir, no está orientado para lecturas y escrituras en posiciones arbitrarias. Está diseñado para lo que llaman write once, read many. Entonces HBase, montado sobre Hadoop, permite almacenar estas tuplas en columnas, agrupándolas, y sobre todo permite el acceso a pequeños subconjuntos de datos en una colección Hadoop grande, con un tiempo de respuesta decente, es decir, con latencia baja. Un modelo más flexible que estar trabajando siempre con la colección enorme. MongoDB, otro de estos, totalmente vino del mundo open source, y ahí está el mundo open source. Se usa mucho, orientado a documentos. Un documento es una estructura JSON para aquellos de ustedes que programan, lo que llaman esquema dinámico, o algunos llaman schema free, o schemaless, y hay gente que dice que schema free significa que vean, o el esquema está en su base de datos o está regado por todo el código. Entonces aquí el esquema está regado por todo el código porque hay que interpretarlo en algún lugar. Permite indexar y hacer queries sobre cualquiera de los campos, y también está diseñado para alta disponibilidad, clústeres grandes, ningún punto de falla único, escala horizontalmente, y como no es un sistema ACID, utilizan el modelo de consistencia eventual, que significa que en un estado estable, eventualmente un cambio a un dato en algún lugar del clúster será propagado a todos los otros nodos. Hay gente que se burla de consistencia eventual, no hay nada que burlarse, es un modelo, y si uno entiende para qué sirve, no significa que sea
inferior a un sistema relacional ACID. CouchDB, también similar a MongoDB. Uno puede escribir funciones de map tipo MapReduce, las escribe en JavaScript y eso se incorpora. Dicho sea de paso, hay muchas otras herramientas de este tipo de open source, no los voy a enumerar todos, pero es un mundo de desarrollo de software muy activo. CouchDB tiene operaciones con semánticas ACID, aunque en la práctica no los implementa así. Cassandra, también de Apache, de nuevo, es un híbrido de esquema key value y column oriented, un poquito como HBase. Tiene queries pseudo-SQL, está inspirado en el producto Amazon DynamoDB, que es otro producto que se puede usar para probar Big Data, es uno de los servicios hosteados de Amazon. También alta disponibilidad, este es el que tiene el desempeño más alto de toda esta categoría de productos. Hay clusters de cientos de máquinas de Cassandra. Pasando al mundo de texto abierto, Free Text Search, donde hay realmente cero estructura en los documentos o un poquito de estructura nada más. Solr y Elasticsearch, Solr es de Apache, Elasticsearch no, ambos se basan en el motor de búsqueda de texto Lucene, que está escrito en Java, de Apache. Indexan texto, indexan archivos de procesadores de palabra, PDF, escalan muy rápidamente, tienen indexación continua, es decir, documentos nuevos pueden ir entrando y ser indexados en tiempo real al mismo tiempo que se están haciendo búsquedas. Hay usuarios nada triviales de estos productos, ¿verdad? Netflix para Solr, Wikipedia, Elasticsearch, Foursquare, la Casa Blanca. Estos están ahí, están en producción, no es experimento y está clarísimo que no están pagando licenciamiento. Pagan todo lo demás, pero no licenciamiento. Esto es un ejemplo de eventual consistency. No ha llegado el mensaje a donde tiene que llegar. Ok, ya dejamos atrás el mundo no relacional, ahora regresemos al mundo relacional, que es el que nos gusta y conocemos y hemos trabajado en él desde hace 35 años. No solo porque nos gusta, sino también porque muchos de los repositorios de datos gigantescos que existen están en estructuras relacionales. No es que, ¿verdad? Hay un mito que dice que Big Data son archivos o caudales de información con poca estructura o estructura disímil. Muchísima información ya existen en sistemas relacionales, pero hasta ahora no los hemos podido procesar porque las herramientas que tenemos no dan la talla, ¿verdad? Entonces yo voy a mencionar dos productos relacionales que existen como producto comercial y existe también la versión, el community version, es decir, la versión que yo puedo bajar y usar gratuitamente y no tengo que pagar licenciamiento. El modelo de negocios, ustedes ya saben cuál es, que venden una versión comercial que tiene ciertas herramientas para administración de enterprise y venden consultoría, soporte e implementación. Es decir, es todo menos el costo del software en sí. También quiero decir de que no es el mundo relacional versus el no relacional, sino que hay muchísimos sistemas híbridos, hay conectores de datos de todo tipo entre estos productos y todos los otros productos relacionales que ustedes conocen, y los ambientes Hadoop, por ejemplo, los datos van y vienen, no hay ningún problema ahí. De nuevo, regreso al punto de, por ser estas versiones open source, también no están amarrados a un hardware y un sistema operativo particular, que es algo a lo que sí estamos atados con los productos relacionales comerciales tradicionales, sobre todo en Big Data, ¿verdad? Si voy a conseguir un producto de Oracle o de IBM, quizás, no sé, para Big Data, tengo que tener hardware no commodity, es decir, tengo que pasar a otro nivel de costos de hardware. Entonces esto me permite un nivel de entrada muy bajito. Entonces, MySQL Cluster, todo esto lleva más de una década. Esto viene del mundo de telecom, lo desarrolló una empresa de la cual la Telecom Ericsson era propietaria, y eventualmente lo sacaron al mundo open source, al mundo de MySQL, y después fue Sun, y ahora es Oracle, sigue existiendo. Desde afuera parece el MySQL tradicional, pero por dentro el engine
es totalmente diferente. Totalmente SQL, totalmente ACID, diseñado para high availability, active en el sentido que todos los procesadores o nodos que operan independientemente de los otros. No es que hay uno principal y hay uno de respaldo. La base de datos está totalmente en la memoria RAM de los procesadores, de los nodos de datos. Por supuesto hay una copia en disco y eso se va archivando a disco, pero todas las búsquedas son en memoria. Si no cabe en memoria, entonces compro más procesadores. La memoria hoy en día es barata, ¿verdad? Menos de $25,000 con 1 terabyte de RAM en uno o dos procesadores. Y como dicen unos, si no cabe, espérese unos años, ¿verdad? Hay nodos, es decir, procesadores que que interpretan los queries SQL y le pasan a otros procesadores que tienen el almacenamiento de los datos. Estos se pueden escalar independientemente, así como uno escala distintas capas, para la capa web, la capa del servidor de aplicaciones. Aquí tengo las subcapas en la base de datos de los procesadores de SQL y del almacenaje de datos en sí. Estos son ideales para sistemas transaccionales en línea, ¿verdad? Sistemas financieros, sistemas del mundo del telecom, donde estoy validando y guardando información sobre llamadas telefónicas, ¿verdad? Cuando uno llama con el teléfono celular, hay una base de datos en el operador con el cual uno está conectado, que tiene que buscar si el número telefónico es de allí, y si no, puede ser de Afganistán, otro país. Afganistán siempre porque sale al inicio de la lista, ¿verdad? Los operadores GSM están conectados y hay queries que se tienen que hacer muy rápidamente para ver dónde está lo que llaman el Home Location Registry. Todo esto pasa sin que nosotros tengamos que ponernos a pensar, y productos como este se emplean ahí. Las telefónicas tienen los niveles de requerimiento de alta disponibilidad más altos en el mundo civil, digamos, ¿verdad? Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, si alguna parte del sistema telefónico se cae, es una noticia gigantesca, casi apocalíptica, porque sus sistemas nunca se caen. ¿Okay? Como ejemplo, PayPal tiene un clúster de 100 terabytes de datos distribuido en distintas partes en el mundo. Dicho sea paso, lo tienen montado sobre la nube de Amazon, por lo menos hace año y medio era así. 100 terabytes en MySQL Cluster. No es un juguete que hay unos majes en alguna universidad que lo usan, sino que es un producto totalmente serio. Tiempos de respuesta y throughput muy rápidos en procesadores. El benchmark que yo vi, procesadores, digamos, computadoras commodity, ¿verdad? Con 4 nodos de datos, 2.5 millones de updates, no de queries, por segundo. Esto es commodity hardware, ¿verdad? No hay razón para pensar que esto no se puede usar para aplicaciones serias con volúmenes y caudales muy altos. El otro, este es un producto relativamente nuevo, es una empresa que se formó hace pocos años por Michael Stonebreaker. Los de computación saben quién es, el padre de Ingress y Postgres y muchos otros productos de investigación en el área de bases de datos relacionales, y no, él está detrás de esto. También totalmente ACID, diseñado para escalamiento horizontal, alta disponibilidad de los datos en memoria. Curiosamente, para los que programan, los procedimientos almacenados se escriben en Java y no en un lenguaje específico de la base de datos como es en todos los otros sistemas. También ideal para sistemas de procesamiento de transacciones o LTP en línea, lo que llaman velocidades de alta velocidad, aplicaciones de alta velocidad, donde hay caudales enormes de datos entrando. También hay benchmarks ahí con $3,000 de equipo, puedo tener más de 100,000 updates por segundo. Eso no es pico, sino que es sostenido. Eso es volumen altísimo, por lo cual normalmente se emplea hardware y software muy caro. Entonces, ellos dicen, la gente de Vault, que pueden ser normalmente 50 veces más rápidos que un sistema relacional tradicional. Ok. Algunas observaciones. Bueno, lo último que mencioné, que hay de nuevo aquí, tengo un montón de datos y tengo un sistema relacional, ¿qué es la cosa? Bueno,
La motivación principal, como mencioné, es el costo de licenciamiento del software. Si yo estoy pagando por CPU, que es el modelo tradicional para licencias comerciales de sistemas relacionales, y decido meterme a Big Data, donde ahora no tengo el doble, sino el quíntuple o 10 veces más la cantidad de datos y por ende de capacidad de procesamiento, entonces de repente tengo que estar pagando 5 a 10 veces el costo de licenciamiento que yo pagaba antes, y las alternativas de open source repentinamente se vuelven muy apetecibles. Otra cosa que hay de nuevo es que hace pocos años el procesar esas cantidades de datos en tiempos razonables no era algo siquiera concebible. Pocos años me refiero menos de una década quizá, ¿verdad? Que se iban a poder agregar tantos datos y que se iba a intentar procesarlos, ¿verdad? Más allá de correr cosas en batch que duraban días o semanas. Y los requerimientos ahora en este mundo son, primero, que siga siendo ágil, que tenga alta disponibilidad, escalable y que sea todo en línea en la medida posible. Entonces, recordemos que el modelo relacional es muy maduro, es muy conocido, apropiados para muchos, pero no todos los problemas de Big Data. Los otros productos que aparecieron, Hadoop y sus compinches, fueron inventados para solucionar cierto tipo de problemas para los cuales los sistemas relacionales tradicionales no servían. Entonces, no es que los sistemas relacionales no sirven en general, sino el tipo de datos y el tipo de problemas que tenemos pueden o pueden no adecuarse a este modelo. Hasta aquí, no sé si Jimmy. No, cuando hablas preguntas. Ok, ya. Dale, Jimmy. Bueno, así, a capela. Teo, excelente presentación. Primera pregunta, son tres en realidad. Si se las hago así corridas y usted elige cómo le responden. Una, vimos mucho de infraestructura de Big Data, Hadoop, MapReduce, Hive y toda esa cosa, y todo eso se pega con APIs como Java, Scala y Python. Para mi gusto, Python es de lo mejor que hay. Para mi gusto. ¿Será que ¿cómo se llama? En tu opinión, ¿qué opinión tienes sobre el estatus de la nube en Costa Rica? Es decir, los proveedores de nube de Costa Rica no ofrecen platform as a service, no ofrecen, Hadoop es el alien para ellos. Ellos eso no lo entienden. ¿Qué opinas sobre ese tema? Porque teniendo las únicas alternativas de, no sé, IBM, Azure, ¿cómo se llama? Y Amazon, me parece estupendo y son los que más han desarrollado esto. Sin embargo, ¿qué perspectivas le ves vos al mercado local de proveedores de nube, ¿verdad? Si eso es algo que deberíamos estar exigiendo como clientes, Platform as a Service para Big Data. Eso es número uno. Número dos, excelente todo digamos, el montón de tecnologías. Entonces, ¿qué opinas sobre el reto de integrar esto de una forma ágil y colaborativa? Porque al final vos no haces Big Data por hacer Big Data, ¿verdad? Si no estarías poniéndole un confite nuevo a los que hacen Business Intelligence y sepa judas cuántos meses van a durar para generar un producto de datos. Realmente lo haces por una razón de negocios, para responder la pregunta del millón, como dice Oracle con su producto de Deca, o como dice IBM de ciertas maneras, para hacer data analytics, para hacer machine learning, para hacer data science. ¿Qué opinión tienes sobre entonces el asunto de ¿cómo se llama? El reto de integrar una tubería ágil y colaborativa que incluye muchas personas que están realmente colaborando al mismo tiempo para crear un producto de datos, y son ellos los que se benefician de toda esta infraestructura de Big Data y no un conjunto de personas que están ahí en el oscurantismo en una esquina. Y la tercera es, me gustó mucho tu presentación, echo de menos, ¿cómo se llama? El tema de Data Visualization y Data Science, digamos porque me pareció muy bien el enfoque en infraestructura de Big Data, pero esas dos cosas son como un complemento, digamos, excelente a todo lo demás. Entonces, no sé si lograste registrar un montón de preguntas. Sí. El primero, sobre proveedores locales de nube, esto es visualización para mí. El reto para un proveedor de nube y decir voy a ofrecer cierto tipo de plataforma como servicio es que estas cosas tienen que ver con la escala del mercado, ¿verdad? Y ahí es donde Azure, IBM y Amazon
por supuesto salen ganando porque tienen infraestructuras gigantescas, ¿verdad? Ya hicieron inversiones multibillonarias, que tienen todo un mecanismo para que eso se pueda usar desde todo el mundo, incluyendo aquí porque yo los uso. Entonces, si yo fuera si yo tuviera que dar una opinión a un proveedor de nube aquí local de por qué no me está dando Hadoop en Platform as a Service, ¿verdad? Había que ver qué demanda hay para eso. Es un poquito el huevo y la gallina, ¿verdad? Quizá en la medida que gente aquí lo empiece a usar, sistemas que están afuera o internamente si tienen capacidad para hacerlo, pueden decir, miren, yo ocupo esto y hay N clientes potenciales que se podrían beneficiar de un producto si usted me lo ofrece localmente. Pero más allá de que sea Hadoop o no, en general es el reto de los proveedores de nubes aquí. Y si no es por temas de regulación que dicen mis datos tienen que estar en Costa Rica, o que yo no quiero que mis datos estén en Estados Unidos porque el NSA los va a leer, como si no los leyera de todas maneras, ¿verdad? Entonces, está difícil competir con los grandes, ¿verdad? Está difícil. Segunda pregunta, muy fácil responder para mí. Jim va a motivar a todos a esa línea de cómo crear la cultura organizacional para decir, vamos a meter a Big Data en la organización. Entonces ahí voy a recusarme de contestar eso. Y la tercera... Era la parte de tubería. Es decir, hay tantos APIs, está Mongo, está Cassandra, está Hive, está Pig. Te faltó Auro para serializar cosas. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué opinión tienen sobre cómo integrar todo esto en una tubería de datos, que al final lo que vas a hacer es una tubería de datos que sea ágil, que sea ágil para hacer las aplicaciones de respuesta al negocio, ¿no? Esas soluciones existen, ¿verdad? Si no hay presentaciones de organizaciones grandes que publican sus resultados, hay sistemas híbridos donde es mix and match, ¿verdad? Los sistemas relacionales enchufados con esto y viene la información del clickstream para ver el comportamiento de los usuarios y eso, ¿verdad? Lo van procesando con Hadoop y lo exportan a otra cosa, entonces hacen minería. No puedo decir cuál de estos es el más apropiado. Varios de estos proyectos surgieron para resolver alguna necesidad que ninguno otro había podido resolver antes. Y hay empresas que se dedican, hasta donde entiendo, exclusivamente a la integración de distintos productos de esos para necesidades de sus clientes, ¿verdad? Si hubiera un producto que lo resolviera todo. Si me dejas agregarte ahí. Por favor. Nada, uno de los problemas que nosotros vivimos exactamente es que tenemos 10, 20 diferentes sistemas para resolver diferentes problemas de Big Data. Ahorita lo que estamos haciendo es le llamamos un mega hub, un hub de datos, integración de datos, para poder resolver nuestro problema de cómo hacer analytics across the board, porque teníamos sistemas paralelos que nos previenen poder conversar entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue un rediseño basado no necesariamente en la tecnología, sino en lo que ocupábamos. Lo dicta la necesidad, más que la misma tecnología que lo que quieres usar. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es todos los datos, como los hemos tenido en forma vertical, los queremos hacer en un solo hub, que no significa que vamos a usar una sola tecnología, sino es que vamos a hacer un sistema de integración que requiere un cambio total de todo lo que estamos usando las tecnologías. Pero lo que la ventaja que nos va a dar es que puedo validar datos de cabo a rabo, ¿sí? Y entonces me da integración a un nivel que quizá antes ni siquiera lo había pensado. Perdón, sí, primero, gracias a usted por la bonita presentación, aunque yo sé que a vos no te gusta usar PPTs, pero se la vi. Estamos haciendo marketing para Big Data acá, y de pronto todos nos queremos meter en Big Data, y eso nos incluye a los empresarios de la industria de TI, y no tenemos la gente
O sea, entonces vos como profesor universitario, colega, ¿verdad? Tenemos, esto se nos puede convertir en un issue importante. O sea, para cambiar un currículum en una de nuestras universidades estatales es ridículo el tiempo que tiene que pasar, ¿verdad? Y para yo poder decir que voy a trabajar con Mongo y no con Xbase en mi curso de bases de datos, hay una serie de impedimentos y organizaciones. Entonces yo quisiera pues un comentario tuyo y de los compañeros también, y en particular, o sea, me consta que Roberto es una voz que se oye. Tenemos que hacer bulla en algo de ese tema de la currícula, porque nosotros podemos estar convencidos y genial, perfecto, pero si no tenemos la gente preparada para trabajar en eso, estamos jodidos. Voy a dar una respuesta muy corta y después Roberto va a decir el resto. La respuesta es que Nacho debería estar aquí para abordar ese tema, ¿verdad? Y La culpa es de Nacho. yo no estoy diciendo eso. El problema es que Ignacio no está. Este problema no es nuevo, ¿verdad? Hay tendencias tecnológicas que de repente se hacen comunes en el ambiente y la academia está rezagada. A veces es al revés, ¿verdad? Y no tengo ninguna solución, ninguna propuesta muy original más allá de las que se han venido trabajando, a trabajar con universidades, algunas privadas, algunas públicas, para ir metiendo eso. Sí, Ignacio me pidió que lo excusáramos, le pusieron una reunión de junta directiva o algo así, el mismo día, a la misma hora. Pero el problema de la producción de profesionales es un problema conocido. Intel ha tenido una buena experiencia con el tecnológico en lograr que se le diseñaran una carrera a la medida. Hasta donde yo sé, ha sido la única universidad pública dispuesta a jugar bola, a responder a las necesidades del mercado. Y si nos ponemos a hablar de esto, nos vamos a meter en política y no vamos para ningún lado. Las buenas noticias es que existe un parque de profesionales en estadística y matemáticas muy capaces. La Escuela de Estadística, de la cual yo soy honrosamente graduado, me parece que ha hecho excelente labor a través de los años, y ahora con solo enseñarles un poquito de computación nos pueden triplicar el sueldo, lo cual son buenas noticias. Desafortunadamente todos los estadísticos están trabajando en otras cosas, pero yo creo que hay un material ahí para producir nuevos profesionales. Me temo que van a tener que ser en lugares como Cefotec, que pueden moverse muchísimo más rápido y responder a las necesidades del mercado. Por lo demás, si me dejas opinar un poquito de eso. Cefotec es uno de los nichos que me ha dado a mí profesionales en los últimos días. Solo hay una maestría en base de datos que se alinea a la mayoría de los resto del desarrollo. Pero yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo con CINDE, nosotros lo iniciamos hace 15, 23 días. Es una reunión con CINDE de varias compañías en donde ellos nos propusieron que les lleváramos los skills que ocupaban. En la próxima semana, si no me equivoco, tenemos una reunión donde vamos a compilar. No sé si algunos de ustedes, de sus compañías, han estado invitados, pero créanme que yo personalmente sí estoy haciendo que este esfuerzo de Big Data sea uno de los que vamos a hablar con las universidades en conjunto. Creo que este esfuerzo es un poquito diferente porque no es Intel, es todas las compañías hablando directamente con la academia. Yo espero que haya una luz más clara, más nocturna. sí, como no, claro. Hay que tener en cuenta que los requerimientos para ciertas carreras como informática y computación, ingeniería en general, durante los últimos 40 años ha habido más gente que quiere estudiar eso que lo que las universidades públicas están dispuestos a enseñar. O sea, todos entendemos que una universidad pública o privada no puede responder de la noche a la mañana a los requerimientos del mercado, pero durar 35 años sin poder responder a los requerimientos del mercado, ahí hay otra cosa. Okay, eso no es falta de realizar qué es lo que se requiere, ahí son otros 20 pesos. Okay.